Muy bien, hermanos, buenos días. Qué gusto para mí poder estar con ustedes, poder compartir juntos esta reunión y compartir la palabra de Dios. Sé que están tratando en este tiempo el tema de cómo crecer en la vida cristiana, aún en tiempos de pandemia, ¿no? Y en particular en este día a mí me tocó en cuanto a la comunión. ¿Cómo podemos crecer en la comunión en tiempo de pandemia y de cuarentena? Realmente, en principio suena difícil, ¿no? Porque no solamente cómo crecer, sino aún cómo mantener la comunión. Porque no nos podemos reunir, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la mano, no nos podemos, no nos podemos estar juntos, congregarnos en el sentido tradicional de la palabra, de compartir un mismo espacio. Eh, pero Dios nos da otros medios, como es este medio, y sin duda que Dios quiere que aún así nuestra comunión no se vea afectada. Que, como vamos a ver hoy, no tiene que ver solamente con un encuentro físico, el tener comunión unos con otros. Entonces vamos a profundizar un poquito en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de comunión? O recordarlo. ¿Y qué nos implica a nosotros? Si realmente en este tiempo estamos manteniendo o creciendo en nuestra comunión con nuestros hermanos, o quizás nos estamos aislando. Cuando la palabra de Dios usa leemos esta palabra comunión, en realidad en el original, en el Nuevo Testamento, la palabra griega koinonia, que es la que se suele traducir comunión, es una palabra que tiene un sentido muy amplio. Tan es así que quizás comunión no sea la mejor traducción, o es que no hay una única palabra que englobe todo lo que koinonía significa. Porque koinonía tiene que ver, sí, con compartir cosas, con tener cosas en común, que es lo que solemos enfatizar. Pero también koinonía tiene que ver con participar, con ser parte de. Y también tiene que ver con una asociación, con estar juntos, asociados en una tarea o en una experiencia. Quizás en una palabra, comunión tiene que ver con compartir la vida unos con otros, con poder tener cosas en común y ser parte los unos de los otros, experimentando las cosas que Dios tiene para su iglesia. Entonces, cuando leemos comunión, debemos pensar que tiene un aspecto en cuanto a la comunión, en primer lugar, con Dios. Podemos leer un versículo de la palabra de Dios, ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Podemos leer allí, lo podemos buscar, y allí la palabra de Dios dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y allí vemos cómo dice la palabra de Dios que en Cristo todos nosotros habla de una comunión en el Espíritu. Si hay una comunión en Cristo. Y que eso que tenemos en común con el Señor, debemos también tenerlo entre nosotros. Estar unánimes, en comunión todos con el Señor, pero también en comunión unos con otros. O sea, la comunión es una comunión en el Espíritu, alguna comunión del Espíritu. Pero también no solamente compartimos la fe, compartimos la esperanza que tenemos en Él, su presencia en nuestras vidas, sino también la comunión va más allá de eso, sino que tiene que ver con compartir nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y aún hablamos del aspecto espiritual, del aspecto emocional, pero también aún las cosas prácticas y aún se usa la palabra comunión cuando la Biblia habla de compartir para las necesidades. Después lo vamos a ver en un pasaje en particular. Comunión es también, como leemos allí en el libro de los Hechos, el
el compartir, comer juntos, el compartir tiempo, el compartir cosas unos con otros. Entonces, comuniones tienen un sentido muy amplio. Tiene que ver, hermanos, con que somos precisamente eso, hermanos. Tenemos un mismo Padre y somos una familia. Miembros de la familia de Dios, dice la palabra de Dios. Ese es un aspecto esencial de lo que significa la iglesia. La iglesia es, entre otras cosas, se la define como la familia de Dios, como una familia donde somos hermanos, y como hermanos debemos unos a otros edificarnos, ayudarnos, sostenernos y compartir unos con otros. Esa es la esencia de la comunión. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en cuarentena, no podemos salir, o podemos salir muy poco, no nos podemos reunir en el lugar de reunión, ni siquiera nos podemos visitar. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a tener comunión? Y es difícil, como lo hacíamos antes. Pero tenemos otros medios que la tecnología y Dios ha permitido que tengamos. Este es uno. El hecho de poder reunirnos así por Zoom, de poder vernos, hablarnos, vernos todos acá en cada uno desde su casa, pero nos vemos todos y podemos escuchar cómo conversan dos hermanos, cómo se comparten necesidades, motivos de oración. Bueno, es una bendición también. Tener un grupo de WhatsApp, no sé si seguramente también lo tienen, de oración, donde uno escribe, donde uno ahí comparte, poder llamarnos, poder buscar la forma de participar, poder buscar la forma de compartir y de sentirme asociado, como decíamos, que significa la palabra, con mis hermanos y con la iglesia. Esa es la forma que en este tiempo podemos luchar por crecer en esa comunión. Pero hay peligros, o sea, el enemigo va a intentar que en este tiempo de cuarentena no solamente estemos aislados en cuanto a lo físico, por la cuestión de la salud, sino que estemos aislados o separados unos de otros en lo espiritual, en lo emocional y en lo práctico. Y eso es lo que debemos luchar y debemos cuidar, de que no te esté pasando a vos, de que no me esté pasando a mí. Entonces, en esta mañana me gustaría que nos hagamos 3 preguntas para evaluarnos. Para evaluarnos si realmente estamos perseverando, luchando en esa comunión, o quizás estamos cayendo en esa trampa del aislamiento, ¿sí? Del aislamiento, no el aislamiento social, que es el que debemos guardar, sino el aislamiento espiritual y emocional y práctico con mis hermanos de la iglesia. Muy bien. Vamos a leer algunos versículos. Dice, vamos a buscar el versículo quizás más práctico en cuanto a esto de la comunión de los hermanos. Vamos a leer quizás el que hemos leído tantas veces, Hechos 2:42. Busquemos ahí allí capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a buscar allí, a partir del versículo 42, vamos a leer allí ese versículo. Ahí habla de los hermanos de la iglesia primitiva, de cómo era la vida de la iglesia en aquellos primeros tiempos de gran necesidad, de persecución, y donde los hermanos recién estaban conociendo de qué se trataba la iglesia, ¿no? La iglesia era algo nuevo, sin embargo empezó de la mejor manera. Leemos ahí en Hechos 2:42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, la cena del Señor, es algo muy importante. La Biblia lo refiere también como comunión, como la comunión en el cuerpo del Señor y la comunión
en la sangre de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16. ¿Se acuerdan? Allí dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La cena del Señor es una parte muy importante en cuanto a la comunión, porque estamos en comunión con Cristo y también en comunión entre los hermanos. En este tiempo tuvimos que reinventar cómo hacer la cena del Señor por Zoom, pero bueno, lo hacemos. Nos podemos ver y podemos, aunque sea cada uno desde su casa, participar de ese pan y de esos símbolos del Señor. Y ellos dice ahí, en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en el verso 46 dice, y perseverando unánimes. ¿Sabes? La comunión requiere perseverancia. ¿No? Lo dice la palabra de Dios. No es algo automático. La comunión no es algo que, bueno, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón y estoy en comunión con los hermanos por una cuestión posicional. Sí, estoy en comunión, pero la comunión práctica requiere perseverancia. Y ahí dice que los hermanos perseveraban. No es que se juntaban una vez y tenían comunión, no, continuamente. Claro, ahora no nos podemos juntar, pero sí podemos comunicarnos, y podemos a través del Zoom, a través de los medios que tenemos en este tiempo, podemos involucrarnos, participar, como dijimos, compartir, mostrarnos a los hermanos, y perseverar, una acción continua en esa comunión unos con otros. Y ahora más que nunca es necesario insistir en eso. Entonces la pregunta que me haría, o que nos haríamos, es, ¿qué estoy haciendo en este tiempo de cuarentena? ¿Me encuentro con mis hermanos o me encierro? Porque, bueno, debemos encerrarnos en un sentido de estar en nuestras casas, por la cuestión de la enfermedad, pero de ninguna manera nos debemos encerrar en lo espiritual, en lo emocional y en lo práctico con la iglesia. Debo encontrarme con los hermanos, debo salir al encuentro, aunque sea de esta manera. Todos nos acostumbramos, ¿no? Y el hecho de estar en cuarentena, quizás el peligro es que nos acostumbremos a estar de esa manera aislados, y que cada vez se debilite nuestro anhelo y deseo de estar en línea con mis hermanos. De que yo no salga al encuentro. Es muy importante que salgamos al encuentro, que estemos presentes en las reuniones. No, la miro por YouTube después, en otro momento, no me conecto al Zoom. No, la reunión no es un programa de televisión. El mensaje, la reunión es más que el mensaje, es más que esta parte. O sea, yo ahora estoy grabado con ustedes, por una cuestión técnica, pero la reunión es más que esto. La comunión es más que escuchar el mensaje. La comunión es compartir, es estar, aunque sea verle la cara a mi hermano, y que me vean y saludarle. No sé si ustedes tienen algún tiempo así de micrófono abierto. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos ahí un buen tiempo de micrófono abierto, tratamos de que no se pisen, pero entre las dos reuniones dejamos una buena media hora para compartir, y charlar, y estamos ahí todos. Y ahora hemos aprendido a hacer subgrupos y grupos pequeños dentro del Zoom, entonces podemos participar aún mucho más. Es muy importante, es lo que tenemos. Y tenemos que salir al encuentro. Ellos perseveraban en la comunión. Perseveraban, o sea, significa que lo hacían continuamente, que
que no era que una vez tomaban impulso y después iba solo la cosa. No, no, no. Cada día, todos los días, compartían, insistían, requiere un acto de voluntad propia. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Estás saliendo al encuentro de tus hermanos en este tiempo o te estás encerrando? Yo no sé si les conté esto, pero tenía un cliente hace muchos años. Yo hago sistemas y nuestros clientes son empresas que usan nuestros sistemas de computación. Y este cliente, yo tenía que ir seguido, varios años atrás, a instalar y ir adaptando cosas a sus necesidades. Y de repente, un día me entero, o él me cuenta, que había empezado a ir a una iglesia. Me sorprendió, porque la verdad que es que la forma en que se manejaba esta empresa no daba para que yo pensara que él era cristiano. Pero en realidad no es que era cristiano, él estaba empezando a ir a una iglesia, o había recibido a Cristo, se había convertido. Entonces yo, así charlando con él, me puse contento y le dije, bueno, cuénteme de dónde está yendo, cómo es. Y bueno, él estaba yendo a la iglesia de Universal, ¿no? la del Pare de Sufrir y la de la Palomita. Un cine, él iba ahí. Bueno, me contó, y yo le pregunté, bueno, contame cómo es, qué estás haciendo, cómo son las reuniones, cómo es el grupo con quien te congregás. Y él me dice, no, mirá, nosotros no nos permiten así compartir entre nosotros, dice. Sino que vamos a ese lugar y hay varios pastores y nos van atendiendo a cada uno y van hablando con nosotros, y ellos nos dicen que todo se lo tenemos que contar a ellos, pero que no tenemos que hablar demasiado entre nosotros. Yo la verdad me quedé de una pieza, o sea, me quedé totalmente sorprendido. ¿Cómo que no podés? No, dice, no, que hay que hablar con los pastores, dice, porque cuando hablamos entre nosotros siempre hay problemas, y entonces mejor no. Y yo no le dije nada a él, pero ahí me di cuenta que eso que él iba no era una iglesia. Eso no es una iglesia. Es un centro de, no sé, llámenlo como quieran, un centro de atención espiritual, tal vez, pero no es una iglesia, porque en la iglesia hay comunión, unos a otros, unos con otros, es la esencia. No alcanza con que yo le cuente algo a un pastor o escuche un mensaje, no, es la comunión, es el participar. Y eso depende de mí. Yo tengo que involucrarme y estar de la manera que sea. Y no tengo buena conexión, bueno, consigo una. Y no, el teléfono, bueno, tengo que encontrar la manera. Pero yo no puedo aislarme, no puedo estar encerrado. Ya bastante encerrado estoy para estar también encerrado de mis hermanos. Tengo que salir al encuentro de ellos. Tengo que perseverar. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos podríamos hacer es, perfecto, sí, me encuentro con mis hermanos, estoy en las reuniones, trato de participar, pero ¿de qué manera lo hago? Porque vieron, ahora este tema del Zoom nos da ciertas posibilidades que cuando nos reunimos en persona no tenemos. Por ejemplo, yo ahora puedo estar en el Zoom y puedo desconectar el video, y entonces solo escucho y no me ven. Yo los veo a ustedes, pero ustedes no me ven a mí. Está bueno eso, ¿no? Porque de repente me levanté tarde, no estoy en la cama, no me arreglé. Entonces digo, bueno, desconecto la cámara. Soy invisible, pero estoy ahí. Ahí está mi nombre. Inclusive hasta puedo hablar si quiero, o si me lo piden. ¿No? O si no, puedo ponerme
¿cómo se llama? Un dibujito que me represente, se me fue el nombre. Y entonces me ven o una foto, me pongo una foto, entonces me ven la foto. Y me pongo un nick. Ahora, eso me permite a mí que yo puedo estar en el encuentro, pero estoy como escondido, ¿no? O sea, es una imagen mía, no soy yo. No me expongo, me escondo. Eso no solamente pasa en el tiempo de la cuarentena, o sea, cuando nos reunimos personalmente, cuando vamos a las reuniones, cuando íbamos a las reuniones en la otra dispensación, cuando nos juntábamos todos en el mismo lugar, también yo puedo llevar mi máscara y esconderme. También puedo esconderme y mostrar una imagen que no soy yo. Eso atenta contra la comunión. Porque la idea de la comunión es que nos podamos brindar y podamos ser transparentes. Tenemos un montón de facilidades para crear un personaje en este tiempo. En Facebook, por ejemplo, podemos armar toda una escenografía allí, o en Instagram, ahora está más de moda. Una escenografía de cosas que quiero que vean de mí, o de fotos, o de cosas que quiero exponer, que quizás no soy yo, es el personaje que quiero crear. Y la verdad es que no se puede tener comunión con un personaje. O sea, tenemos que estar dispuestos a exponernos. El amor se expone. Ahora, ¿por qué nos escondemos? ¿Yo me expongo o me escondo? Esa es la segunda pregunta en este tiempo. Y bueno, pero no me arreglé, no importa. ¿Es tan importante la imagen? ¿O es más importante el ser transparente? Porque es cierto, tampoco uno necesita cierta intimidad en ciertas cosas. Pero también la Biblia nos habla de brindarnos y de mostrarnos y de ser transparente con los hermanos. Pablo, en muchas de sus cartas, aún estando el preso, más aislado de lo que nosotros estamos ahora, porque no tenía Zoom ni nada, solamente una carta para poder abrir su corazón, en muchas ocasiones no solamente él habla de doctrina y de consejos, sino él abre su corazón, muestra sus sentimientos, muestra aún lo que le pasaba a él y sus crisis y sus conflictos. Como dicen Filipenses, este conflicto que habéis visto que hay en mí. Y aún sus luchas, porque él quería tener comunión. Y cuando uno quiere tener comunión, en una familia o en la iglesia o en donde sea, compartir, no puede mostrar un personaje, no se puede esconder detrás de una cámara apagada o de un micrófono silenciado. No. Tengo que mostrarme, me tienen que ver como soy. No estoy diciendo que ahora todos vamos a contar todos nuestros secretos a todos, pero estoy hablando de que realmente me brindo a conocer a los hermanos. ¿Cómo podemos crecer en la comunión en este tiempo de cuarentena? Bueno, tenemos que salir al encuentro, encontrarme, no encerrarme. Pero también tengo que estar dispuesto a exponerme, no esconderme de mis hermanos. Y por último, me gustaría que vayamos a ver otro versículo en la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, vamos a buscar ahí, capítulo 8. Un segundo. Ahí está hablando de cuando Pablo estaba recorriendo iglesias
recogiendo ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y le está hablando a los hermanos de Corintio, donde él iba también a recoger una ofrenda para el mismo motivo, y les comparte el ejemplo y el testimonio de los hermanos de Macedonia, que ellos habían sido un gran ejemplo, y que todos debíamos imitar ese ejemplo. Ahora, hablando acerca de esto, vamos a leer allí, desde el versículo 1 del capítulo 8, dice así, 2 Corintios 8, 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, uno dice, bueno, está hablando de esta ofrenda, del ejemplo de ellos que quisieron ofrendar aún siendo pobres, y que de qué manera le pidieron a Pablo poder participar de esa ofrenda. Y me dice, bueno, pero no es el tema de la comunión. Bueno, en realidad sí. ¿Sabes? En el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. La palabra ahí, participar de este servicio, es la palabra koinonía. Ellos querían tener koinonía con los hermanos de Jerusalén. Comunión con los hermanos de Jerusalén. Y esa comunión tenía que ver con esa ofrenda. Porque como dijimos al principio, la comunión no es solamente la comunión en el Espíritu. La comunión abarca todo. Por eso en Hechos capítulo 2 habla de que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Lo que dijimos antes, sin esconder nada. Sencillez de corazón. Pero aquí habla de que ellos querían participar, koinonía, de este servicio, que es, la palabra es diaconía, para los santos. No nos niegues, decían ellos a Pablo, el privilegio de tener comunión con los hermanos de Jerusalén, a través de esta ofrenda. Queremos participar, porque ¿se acuerdan? Koinonía también era participar, ser parte. Entonces, ellos estaban ahí rogándole, ¿sabes? La comunión implica también estar dispuesto a entregarnos. No solo entregar lo nuestro, sino entregarnos, porque dice el versículo siguiente, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice Pablo que ellos se sorprendieron aún por la profundidad de esta actitud de estos hermanos pobres de Macedonia. Dice que ellos primero se entregaron al Señor y luego se entregaron a nosotros. ¿Cómo que se entregaron? ¿Cómo que se dieron a nosotros? Se brindaron. No solamente brindaron su dinero, que tenían muy poco, sino que más allá de eso, que se brindaron ellos mismos, se pusieron a disposición, porque primero se habían puesto a disposición del Señor. Esa la comunión de los hermanos está absolutamente dependiente y basado de la comunión que tenemos con el Señor. No existe comunión cristiana si no hay comunión con Dios. Puede ser compañero, uno puede ser amigos, tener compañeros, pero comunión cristiana solamente está basada en la comunión con Dios. Por eso, cuando hablamos de que Dios no quiere que nos encontremos y no que nos encerremos, cuando Dios nos dice que debemos exponernos o mostrarnos y no escondernos, y también entonces Dios nos dice que debemos entregarnos a los demás y no especular. ¿Por qué especular? Bueno, porque los hermanos de Macedonia tenían cientos de razones para no participar de la ofrenda, válidas.
Ellos eran pobres, quizás eran más pobres que los de Jerusalén. Por lo tanto, el apóstol Pablo había casi decidido que no era prudente, que no era lo mejor recoger ofrendas en Macedonia. Ese fue el criterio de Pablo, aparentemente, por lo que leemos acá. Pero ellos enseguida dijeron, no, 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 Pablo, por favor, no nos niegues el privilegio de participar. Porque queremos tener comunión. ¿Sabes? Tener comunión implica, como leímos en Hechos también, participar de las necesidades, participar de... Por un lado me muestro y me dejo ayudar y dejo que los demás me conozcan, no me escondo, me expongo, pero por el otro lado me entrego a las necesidades del otro. De eso se trata la comunión, participar los unos con los otros. ¿Aún se puede en este tiempo de pandemia y de cuarentena? Por supuesto. De otra manera, utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance, que quizás no son los mejores, pero aún así podemos hacerlo. Podemos entregarnos al Señor, en primer lugar, entregarnos a los hermanos. Implica un precio, porque en este caso requería dinero, requiere tiempo también el conectarme con otros hermanos y gastar un tiempo en Zoom. Los que también trabajamos por este medio, usamos mucho el Zoom para el trabajo, bueno, llega un momento en que no queremos saber más nada con el Zoom, pero ¿de qué manera puedo comunicarme con los hermanos? ¿De qué manera podemos tener un tiempo de comunión y de compartir? Si estoy entregado al Señor, ¿por qué no me voy a entregar a los hermanos? Entonces, ¿cuáles eran las 3 preguntas para evaluarnos en esta mañana y estar terminando este tiempo en cuanto a la comunión? Bueno, la primera pregunta que dijimos al principio es, ¿estoy encontrándome con los hermanos o me estoy encerrando, aislando? ¿Estoy perseverando en la doctrina? La segunda era, ¿me escondo o me expongo? ¿Me dejo ver o estoy ahí escondido, ¿no? Mostrando un personaje o mostrando lo que quiero que vean, pero no lo que soy? Y por último, ¿estoy dispuesto a entregarme? No solo a entregar lo mío, sino a entregarme al Señor y a los hermanos, o especulo. Y, y, y estoy ahí quizás no dándolo todo. Que el Señor nos ayude, a vos y a mí, por supuesto, a todos, a la iglesia, a poder en este tiempo de cuarentena crecer, aún en la comunión unos con otros. Que podamos estar más unidos que nunca. Compartir la comunión con el Señor y que nos vean unidos, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Pablo podía hacerlo aún estando a miles de kilómetros y aún estando preso. Nosotros, por supuesto, también lo podemos hacer. Tenemos más medios que los que él tenía, y tenemos al mismo Dios que él tenía. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo de poder compartir con todos ustedes. Bendiciones, hermanos.